Muy buenas a todos. En el día de hoy vamos a ver 13 APIs que como desarrollador deberías de conocer. Entonces, vamos a ir descubriendo un poquito estas APIs, por qué son útiles y por qué nos van a venir bien conocer. La primera de ellas es Stripe API. Como ves en pantalla, aquí tengo un pequeño documento que es básicamente un artículo que los próximos días publicaré en Medium y donde he hecho una pequeña recopilación de las APIs que para mí pues son muy interesantes eh, conocer. Entonces, por un lado tenemos Stripe API. Básicamente Stripe es un servicio de pago online que nos permite realizar transacciones y podemos usar su API sencillamente desde lo que es la base URL. Tiene librerías para clientes en diferentes lenguajes de programación como Ruby, Python, PHP, todo lo que vemos aquí. Y la verdad es que la documentación está muy bien, todo muy fácil de entender. Un poco también nos cuenta la parte de manejo de errores y demás. Vamos a ir a la siguiente API. En este caso vamos a ver que tenemos Discord API. Esto, ¿para qué se podría usar? Realmente tiene muchos casos de uso, pero uno de ellos es, por ejemplo, la creación de un chatbot, donde nosotros podamos interactuar desde un programa externo usando esta API. Entonces, básicamente, si nos venimos a Discord API, también está una documentación muy bien elaborada, donde básicamente, como vienen siendo todas las demás documentaciones, tiene una guía donde podemos ver un poquito básicamente lo que es la plataforma, ¿bien? Y nos explica un poquito la parte de de crear una app, de configurar un bot, y nos explican más o menos los pasos que deberíamos de seguir para poder conectarnos y ejecutar nuestra aplicación. Esto es, pues, también muy interesante. Vamos a ir a la siguiente. En este caso, la siguiente es Amples API. Amples es un servicio de imágenes que básicamente pues, nos permite obtener imágenes gratuitas libres de derechos de autor y también tiene una API que es muy interesante. Vamos a buscarla. Amples API. Y básicamente pues también aquí nos podemos registrar como developers y bueno, realmente pues un poco esto es el tipo de datos, ¿no? Tenemos unas peticiones, 1,8 billones de peticiones por mes, 6,3 millones de fotos y 373.000 fotógrafos. Entonces, bueno, aquí básicamente también nos permite buscar fotos, ¿vale? Tenemos un buscador en el que podemos utilizar para encontrar fotos libres de derechos de imágenes y soporta pues los siguientes lenguajes de programación en el SDK: PHP, Ruby, JavaScript, Android, iOS. Y bueno, también es una librería que está muy bien y que nos va a permitir utilizar la API de forma sencilla. Vamos al siguiente. El siguiente en este caso va a ser YouTube API. Bien, entonces, básicamente si nosotros venimos por aquí, nos vamos a ir a YouTube API. Y básicamente esto lo que nos va a permitir es poder obtener los datos de canales de YouTube en cuanto a métricas de visualizaciones, poder buscar contenido también y digamos que, bueno, pues básicamente aquí tenemos unas guías y también es una API que está muy bien documentada. Aquí podemos un poco pues ir viendo las diferentes estructuras que tenemos dentro de la API. Podemos pues poder buscar la región, los suscriptores, los vídeos, bien. Y bueno, podemos hacer distintos tipos de operaciones porque podríamos tener un canal de Google automatizado utilizando esta API. Podríamos, pues, bueno, hacer distintos tipos de operaciones como el de creación de un nuevo recurso o la actualización o el borrado. Y bueno, aquí también un poco nos explica el, los recursos que podríamos utilizar, los campos que tenemos en cada endpoint. Y bueno, está bastante interesante. Pasemos ahora a Geo API. Y básicamente es una API que nos va a permitir utilizar interacción con mapas similar a Google Maps,
y donde básicamente vamos a poder entrar aquí en la documentación GeoAPI, GeoAPI. Y básicamente lo que nos comentan aquí es que nos pueden, bueno, localizar, ¿vale? Localizar a tus visitores por su IP address. Entonces podríamos obtener información relacionada con los puntos donde se están conectando nuestros usuarios y básicamente pues tiene una capa gratuita. Nos explica que básicamente esta es un poco la información que nos devuelve. Este es un poco un formato JSON como suele ser habitual en las API. Y también tiene pues currency data y time zone data. Entonces, bueno, yo creo que es bastante interesante, es rápido, nos permite, bueno, empezar rápidamente con ejemplos en Python. Por ejemplo, aquí tendríamos ya básicamente un ejemplo sencillito de cómo utilizarlo. Y bueno, creo que puede ser bastante interesante para incluirla en nuestro proyecto. Pasemos a la siguiente API, que en este caso es la de la NASA. Bien, entonces, si nosotros buscamos NASA API, tenemos aquí, bueno, documentación sobre la NASA, que bueno, es interesante saber que es disponible para poder utilizarla. Nos piden un poco nuestras credenciales para poder entrar. Nos hablan un poco de los límites, que en este caso son 1000 peticiones por hora, y nos dice, bueno, un poco los elementos aquí que podríamos utilizar. En este caso podríamos extraer información del planeta Tierra, explanetas, bueno, de Marte, bueno, y es realmente un poco explorar un poquito la API, pero bueno, aquí nos explica un poquito todo lo que podríamos tener en caso de que quisiéramos hacer algún proyecto relacionado con, bueno, con los planetas o con, bueno, el sistema solar, asteroides y demás. Bien, pasemos al siguiente, en este caso de MovieDB API. Básicamente esto nos sirve para MovieDB API, proyectos relacionados con bueno, las películas. Bien, entonces aquí podríamos crearnos un pequeño Netflix de películas donde pues podemos básicamente utilizar está bastante bien explicado, usamos nuestros lenguajes de programación y aquí teníamos los populares los endpoints más populares, por ejemplo el de descubrir una película y podríamos pues bueno, ver un poquito aquí algunos ejemplos. Realmente es bastante fácil de usar. Y aquí básicamente pues nos iríamos moviendo un poquito pues las listas de películas. Bien, y básicamente pues es una base de datos de películas y podemos tener pues información relacionada con ella. También con traducciones, con imágenes, con programas de televisión populares. Y bueno, podría ser interesante si tuviéramos algún tipo de aplicación relacionada con películas y demás. Bien, la siguiente es Podcast Index API. Básicamente nos sirve para poder incluir información de podcast en nuestro sitio web. Bien, entonces aquí pues básicamente nos cuenta un poquito el cómo utilizarlo. em, ¿Vale? Y básicamente pues eso nos habla de que deberíamos de poder encontrar en esta documentación todo lo relacionado con la información de podcast y poder utilizarlo para extraer esta información. Entonces, bueno, nos dice que son tecnologías relacionadas con YouTube API, Spotify Web API y, bueno, es una especie de compendio de diferentes fuentes de información. Y aquí bueno, nos explica un poquito el tipo digamos, de API, nos dice un poquito bueno, pues aquí un poco todo lo que tiene, ¿no? Un poco, pues, los códigos de ejemplo, la parte, digamos, de autenticación, que siempre es muy importante, la parte de búsqueda, de cómo podríamos hacer búsqueda, nos pone algunos ejemplos, la respuesta, la información que nos trae, el autor, bueno, la imagen, el link y demás. Bueno, puede ser interesante para incluir también en nuestro proyecto. La siguiente que os voy a comentar es Open Weather API, que es una página de información, de extraer información del tiempo
Entonces aquí, como podéis ver aquí, nos permite, bueno, hacer hasta 1000 llamadas al día gratis y luego cada llamada tendría este tipo, este coste de aquí. Y bueno, ahí tenemos información pues del actual, digamos, el tiempo actual. Nos lo puede devolver en diferentes tipos de formatos. También nos comenta un poco sobre las últimas la predicción del tiempo en los próximos 4 días y, bueno, distintos tipos de servicios como también tiene notificaciones push y alert. Bien. La siguiente que os quiero comentar es Open Network API, que básicamente nos permite hacer un tracking de lo que, bueno, las rutas de aviones. Entonces, en este caso, si nosotros estamos interesados en, por lo que sea, montar algún tipo de web relacionado con lo que viene a ser los datos de los vuelos que hay alrededor del mundo, bien, pues tendríamos esta API. Y bueno, pues es bastante interesante. Aquí tenemos un poco la información de la API y nos comenta un poquito, pues, bueno, nos pone algún ejemplo con Python, por ejemplo, donde nos dice un poquito cómo podríamos utilizarla para, bueno, traer un poco de información de, por ejemplo, el aeropuerto de entrada, el aeropuerto de salida, las horas de los vuelos y demás. Bien, y crear una pequeña aplicación relacionada con esto, un poco el tráfico aéreo y demás. La siguiente que os voy a comentar es Alpaca API, que básicamente es una API para poder obtener datos financieros y buscar, bueno, en este caso podríamos crear un trading bot. Como sabéis ya en el canal, pues tenemos muchos vídeos relacionados con cómo crear trading bots. La Alpaca API, pues es una API que hemos utilizado muchísimo y que, bueno, os recomiendo ver algunos vídeos que tenemos aquí en el canal para ver un poco cómo se utiliza, pero básicamente el propósito principal es el de obtener información de los mercados financieros de distintos, digamos, activos, como podría ser, por ejemplo, cripto, como podría ser, por ejemplo, futuros, como podrían ser, por ejemplo, empresas, y bueno, aquí nos habla un poco pues, sobre todo el proceso de autenticación, realmente es bastante fácil e intuitivo de utilizar y os recomiendo que echéis un vistazo. Y ya, para terminar, nos quedarían estas dos de aquí. Tendríamos IGDB, que básicamente es una base de datos de Internet para utilizar información relacionada con juegos. Entonces, pues nos permite para la comunidad de juegos hacer un poco el tracking de el tiempo, ¿vale? Que, pues, bueno, pues estamos jugando. Bueno, un poquito aquí, si nos venimos por esta parte, Developer API, About the API, podemos ver un poquito sobre la información que nos dice, pues bueno, Video Games Database. Básicamente es una base de datos de vídeos para juegos, ¿vale? Entonces, bueno, nos dice un poco lo que tenéis, lo que tienen. Y bueno, nos pedí un poco, pues eso, que para poder utilizarlo de forma comercial tendríamos que contactar con ellos. Y bueno, os recomiendo que os echéis un vistazo también a esta app. Y ya finalmente utilizaríamos DeepGram API, que básicamente es un servicio de traducción, bueno, perdón, de text to speech, em, donde podemos, bueno, pues básicamente lo que comenta aquí, construir por ejemplo, un chatbot inteligente utilizando los servicios de AI y donde básicamente lo que nos permite es transformar en distintos idiomas el audio a texto. Bien, entonces, bueno, aquí nos explica un poco cómo podríamos integrar el servicio y realmente, pues bueno, es bastante intuitiva, es una aplicación pues bueno, que parece estar bastante bien. Nos explica un poquito como las distintas voces que tienen. Bueno, y nos explican un poco pues cómo funciona el speak to text y el text to speech a nivel de, digamos, ¿no? De cómo podríamos hacerlo. Luego tendríamos una parte de Free API Playground, donde podríamos un poco pues trastear con la API para poder, digamos, probarla. Y aquí también pues también tendríamos, bueno, nos explica un poco utilizar un vídeo YouTube, utilizaríamos el vídeo y bueno, un poco pues las distintas funcionalidades que tiene de inteligencia para poder
queremos que nos resuma el contenido, queremos que haga un un reconocimiento de intención, un reconocimiento de sentimiento, un sentimiento, una dirección del tema. Realmente pues está muy potente y os recomiendo que echéis un vistazo. Y bueno, hasta aquí un poco el vídeo de hoy. Si te ha gustado, pues déjame algún like, algún comentario y también te dejaré algunos enlaces en la descripción donde podrás consultar, bueno, algunos de mis cursos de Udemy. Por si estás interesado o cualquier duda tienes, también te dejaré algún punto de contacto por si quieres hablar conmigo, si tienes algún proyecto o alguna idea y quieres que te ayude, también estoy dispuesto a ello. Así que hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente.